construir un México mejor, hay que vivir en libertad. Las calles están vacías por manifestaciones y plantones que se han convertido en parte de la realidad cotidiana de la Ciudad de México y de la República Mexicana. Y esto es en los mejores casos. A veces, en lugar de estar vacías, se convierten en escenarios de violencia. Es un poco absurdo, pero hemos pasado de un extremo a otro en nuestro país. Hace algunas décadas, la policía e incluso el ejército reprimían de forma violenta, incluso a balazos, cualquier manifestación, incluso manifestaciones pacíficas que, por supuesto, no bloqueaban ninguna avenida, ninguna calle. Hoy, de hecho, ya nadie se atreve a intervenir, ya no se atreve la policía ni siquiera a tratar de hacer algo cuando se bloquean avenidas principales, autopistas o incluso cuando los manifestantes violentos les arrojan bombas Molotov. Cada manifestación, cada bloqueo de una carretera o de una calle nos demuestra que en México no hay protocolos, no hay formas civiles para convivir entre nosotros. No hay manera de que se pueda protestar sin afectar los derechos de terceros y no hay idea de cómo se puede utilizar la fuerza pública para defender a los ciudadanos. El 2 de octubre de 1968 hubo un confuso operativo militar en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco, en la Ciudad de México. En este operativo participaron distintos efectivos del ejército, incluso un batallón Olimpia en que los integrantes estaban vestidos de civil. A los estudiantes que participaban en una manifestación los agredieron a balazos, decenas quedaron muertos y lo peor de todo es que ninguno de los estudiantes estaba siendo agresivo, ninguno estaba siquiera bloqueando alguna vía de comunicación, ellos estaban simplemente escuchando los discursos de sus dirigentes. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Decenas de manifestantes, la mayoría estudiantes, fallecieron en esa ocasión. Veamos el 2 de octubre. Evidentemente el 2 de octubre de 1968 se agredió, se disparó en contra de estudiantes que no estaban bloqueando ninguna vía de comunicación. Pero ahora en la conmemoración lo que vemos es que hay grupos de vándalos que atacan constantemente a policías, a comercios, etcétera. ¿Esto es algo que se deba permitir? ¿Hay alguien que está detrás de ellos, de los anarquistas? Hombre, evidentemente, si no, no tendrían ese manto de impunidad que los protege. Es decir, ¿se acuerda usted de todo lo que pasó en San Cosme en 1971? Me acuerdo muy bien. Eran grupos que estaban protegidos por las estructuras del poder. Pero en México hemos pasado de un extremo a otro. Hoy, los grupos políticos piensan que tienen derecho a bloquear cualquier vía de comunicación, como ocurrió con la autopista del Sol a la altura de Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011. Los manifestantes le prendieron fuego a una gasolinera vecina. Un empleado, Gonzalo Rivas, trató heroicamente de apagar el incendio y resultó con quemaduras graves, que después de varios días le costaron la vida. Cuando la policía finalmente se atrevió a reaccionar, lo hizo con violencia también, y 2 estudiantes quedaron muertos. Al final, fueron procesados los policías, el procurador Alberto López Rosas y el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, del gobierno del estado de Guerrero. Nadie se atrevió a presentar cargos en contra de quienes bloquearon la autopista o mataron a Gonzalo Rivas.
Chilpancingo y la Ciudad de México no son los únicos lugares en que ha habido bloqueos de vías de comunicación y en que grupos de manifestantes han atacado a policías hasta provocar confrontaciones violentas. En octubre de 2012, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, en Michoacán, secuestró autobuses y otros vehículos y les prendió fuego. Ellos protestaban porque se les quería obligar a aprender inglés y computación en la escuela. 176 estudiantes fueron detenidos, pero al cabo de unos días todos quedaron en libertad. En mayo de 2006 se generó otro conflicto en San Salvador Atenco, después de que un grupo de vendedores ambulantes se negó a retirarse de una plaza pública. Los manifestantes golpearon de manera brutal a policías locales que pidieron ayuda de policías estatales y federales. El 4 de mayo se hizo un operativo conjunto de la Policía Federal y la estatal que condujo a la detención de más de 200 activistas. 2 jóvenes murieron en ese operativo. Durante y después del operativo de la policía se registraron violaciones a los derechos humanos. Estas quedaron documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al final, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, fincó responsabilidades en contra de los policías estatales, los policías mexiquenses. Algunos de ellos, de hecho, fueron castigados con penas de hasta 60 años de cárcel. Los policías federales no tuvieron problemas porque las autoridades federales no empezaron ningún proceso en contra de ellos. Y en cuanto a los activistas que golpearon a los policías, pues todos ellos permanecieron en libertad. ¿Por qué hay bloqueos y no solamente manifestaciones de protesta en México? Nosotros tenemos, y los tiene la ciudad, protocolos de seguridad perfectamente claros, son de carácter universal, los usan las instituciones de seguridad de todo el mundo, pero cuando estos grupos de presión tienen relación con el poder y forman parte de una red de intereses que toman como rehén a la población, la situación ya no es de protocolos de seguridad. ¿Cuándo y cómo se debe usar la fuerza pública en el caso de una manifestación o en el caso de un bloqueo? Creo que es muy claro y muy preciso que el derecho a expresarse y a manifestarse debe de estar salvaguardado siempre. Ese derecho, cuando se convierte en una extorsión social y cuando convierte a todos los habitantes de una ciudad en rehenes de intereses políticos que están en choque, la autoridad tiene la obligación de poner orden. La policía está haciendo razonablemente su trabajo y se encuentra en medio de una situación en la que de repente le dicen, fíjate que a estos no los toques, fíjate que a estos sí pégales, a estos los detienes, y se genera una perversión social que da lugar a lo que nos está pasando. En las últimas semanas, a partir de que empezaron las movilizaciones de la CENTE en la Ciudad de México, los capitalinos hemos tenido que acostumbrarnos a vivir en la parálisis y la incertidumbre. Nunca se sabe qué calle va a ser bloqueada. Puede ser el Paseo de la Reforma o la Avenida de los Insurgentes, puede ser el Periférico o los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nadie se opone en la Ciudad de México a que haya protestas o manifestaciones. Estamos acostumbrados a todo tipo de libertad de expresión. Sin embargo, una cosa es protestar por una decisión del gobierno y otra muy distinta, cerrar avenidas o accesos a edificios públicos durante horas y horas para lastimar las actividades productivas de la gente. Esto no es más que tomar a los ciudadanos de rehenes para promover posiciones particulares. Y la vez que cerraron el periférico, pues sí fui muy afectada. La verdad, pues yo siento que eso está mal, ¿no? Que ya deberían de parar esas marchas y ponerle solución, ¿no? De repente cierran las calles, ya no dejan pasar, hay un trafical horrible. Me veo en medio del caos que no puedo pasar ni para un lado ni para otro. Entonces sí me ha afectado en algunas situaciones por el trabajo, ¿no? Una vez que tenía que ir allá por Metro San Cosme a una entrevista y pues ya no fui porque no se podía pasar para allá. Ya estamos hasta el hartazgo de tantas manifestaciones. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se ha opuesto abiertamente al uso de la fuerza
para levantar bloqueos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, dice que esto es culpa del gobierno federal, que son todos temas federales. Es que ya debería saber como jefe de gobierno que el Distrito Federal, por eso se llama Distrito Federal, es el asiento de los 3 poderes de la Unión y que las manifestaciones que vienen, nadie dice que las haya provocado él, pero este es el asiento de los poderes de la Unión, la caja de resonancia natural del país, y aquí vienen esas manifestaciones. Él por eso tiene presupuesto, fuerza pública y atribuciones para poder administrar la ciudad a sabiendas de que tiene todo este tipo de expresiones. Nadie está diciendo que él provoque las manifestaciones. Él es responsable de armonizar la libertad de expresión con la libertad de tránsito, la libertad de trabajo y la libertad de asociación. Pero en México hemos pasado de un extremo a otro. Para muestra, ahí está el botón. Este pasado 2 de octubre, 45 años después de la matanza de Tlatelolco, se llevaron a cabo manifestaciones conmemorativas en la Ciudad de México. Pero en esta ocasión no fueron los policías o los soldados los que agredieron a los manifestantes, sino los manifestantes los que atacaron a los policías y a los granaderos, y lo hicieron con saña, con piedras, con tubos, incluso con bombas Molotov. En México faltan reglas claras acerca de cuál debe ser la actitud de la autoridad en caso de manifestaciones. En los países democráticos del mundo, usted puede hacer una manifestación, pero tiene que pedir primero permiso a la autoridad, y además esta puede no autorizarle la ruta o decirle que tiene que ser a una determinada hora. ¿Tenemos que reglamentar las marchas y los bloqueos? Yo diría que si es necesario llegar a mayor detalle para tranquilidad de las autoridades, podemos ir un poco más allá. Pero con lo que hoy tenemos es más que suficiente. Pero por si fuera poco, se han presentado cualquier cantidad de iniciativas que quienes las están rechazando y desechando una y otra vez, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que está pues mayoritariamente integrada por militantes del PRD, mismos que, por cierto, hicieron una reforma del 362 del Código Penal del Distrito Federal apenas el 27 de diciembre pasado para liberar a los vándalos del 1 de diciembre, los que hicieron todo tipo de delitos y estropicios aquí en la Ciudad de México. Como no había forma de perdonarlos, se les hizo muy fácil pues bajar las penas, que dejara de considerarse un delito grave y salir bajo fianza. ¿Y quién paga esas fianzas? Los propios legisladores del PRD. Por eso es que ellos no están interesados en limitar estas manifestaciones, porque es parte de su clientela. La policía rara vez se atreve a intervenir cuando hay una manifestación, ni siquiera cuando los manifestantes son violentos. Pero si la policía se atreve a intervenir, lo que suele ocurrir es que los manifestantes se quejan de la violación de sus derechos de libre expresión o de manifestación. Y lo peor de todo es que los manifestantes, incluso los más violentos, quedan libres, mientras que los que terminan pagando con cárcel lo que hicieron en defensa de su deber son los policías. Si queremos que en las manifestaciones en nuestro país se quemen gasolineras, se saqueen tiendas o se tiren petardos y cócteles Molotov a los policías, entonces solamente hay que dejar las cosas como son. Necesitamos reglas claras que nos digan lo que pueden y no pueden hacer los manifestantes, y políticos y policías que no tengan miedo de hacer cumplir la ley. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad. Para construir un México mejor, hay que vivir en libertad.